Dos investigadores de la Universidad de Al-Farabi en Kazajstán, los doctores Vladimir Cherbak y Maxim Makukov, quienes también son parte del Instituto Astrofísico del mismo país, le han dedicado más de 13 años al proyecto del genoma humano. Han mapeado la codificación del ADN humano. Los dos profesores y científicos han llegado a la conclusión de que los seres humanos fuimos diseñados inteligentemente con lo que ellos mismos describen, patrones aritméticos y lenguaje simbólico codificado en nuestro ADN. Maxim Makukov ha identificado 9 múltiplos de 37 dispersos a través de nuestro código genético. Maxim también ha descrito este patrón como algo muy difícil de atribuirle a los procesos naturales. En el año 1985, el señor Carl Sagan escribió su única novela que luego se convirtió en la trama de la película Contacto de 1997. La película gira en torno a una señal recibida en el planeta Tierra y enviada por una civilización distante y avanzada. Pero había pista en esta señal. No era una señal aleatoria, sino que provenía de una fuente inteligente. Esta señal era una repetición de números primos que se encontraba en una frecuencia la cual no podría ocurrir naturalmente, solo podía ser posible si provenía de una fuente inteligente. La pregunta es, ¿de dónde sacó Carl Sagan esa idea de que la repetición de números primos es una firma? Es una extraña coincidencia porque Vladimir Cherbak y Maxim Makulov, que son dos de las principales autoridades en el campo de la investigación del ADN humano, han identificado exactamente esa misma firma en la codificación del ADN en nosotros los humanos. En nuestro código genético se produjeron 9 repeticiones de múltiplos de 37 y estos investigadores señalan que la probabilidad de que eso suceda por casualidad es 1 en 10 billones. Maxim Makukov explica que le quedó claro inmediatamente que el código tiene una estructura no aleatoria y que tarde o temprano todos tendremos que aceptar el hecho de que toda la Tierra lleva el código genético de alguna civilización extraterrestre y que la evolución no es lo que creemos o enseñaron que es. El físico ruso Yuri Rumer en 1966 identificó por primera vez lo que él creía era un error, y era un conjunto de repeticiones en el código genético. También Francis Crick, ganador de un premio Nobel y co-descubridor de la estructura de la doble hélice del ADN, junto con el físico Leslie Orgel, alzaron su voz para respaldar las teorías de que los orígenes del ADN humano no son terrestres, sino todo lo contrario, son extraterrestres. En el siglo XXI, Maxim Makukov y Vladimir Cherbak agregaron más peso a esos datos sólidos y han respaldado lo dicho por los científicos antes mencionados. Y esta es solo la información que hemos tenido en la última década. Y vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿cómo supo Carl Sagan todo esto en el año 1985? Lo que sí sabemos es que no es la primera vez que le pasan información privilegiada a un cineasta o guionista. Pero por otro lado, se sabe que Carl Sagan fue un estudiante del mundo de las mitologías antiguas, pero en particular de las culturas babilónicas y sumerias. Al parecer, en sus investigaciones se encontró algo que le dio esta pista de lo que más adelante algunos científicos podrían encontrar.
Makukov argumenta que aquellos que intervinieron en la evolución humana, lo podemos ver en Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Estos llamados Anunnakis o Elohim, según Makukov, dejaron deliberadamente su firma en nuestro código del ADN para que algún día lo pudiéramos encontrar. También muchos ya se han dado cuenta que en el cine moderno se encuentran películas o series plagadas de narraciones de intervenciones extraterrestres en la evolución del Homo sapiens. Y una de las pistas más interesantes vienen de la novela del siglo XX y secuelas de películas, El planeta de los simios. Porque en estas historias cuentan de que una especie superior, en este caso los humanos, modifican genéticamente a los simios para convertirlos en seres más útiles como esclavos. Y en efecto, los simios logran hacer el trabajo que se les encomienda, trabajo duro y pesado. Y esta modificación genética también les hizo un poco más inteligentes. Y claro, esto le trajo a los seres humanos todo tipo de problemas debido a la decisión de querer experimentar con ellos. Pero ya todos sabemos que esa idea no es original, porque esa misma narrativa la podemos encontrar en las historias sumerias y bíblicas. En las bíblicas más camufladas y acompañadas de un lenguaje poético que despista a los creyentes. Pero si somos inquietos y leemos entre líneas, veremos que estas historias narran los comienzos de la humanidad y cómo ésta fue diseñada por personas o seres del cielo que vinieron a este planeta, modificaron a los seres humanos primarios que ya habitaban el planeta, para que estos hicieran el trabajo duro y pesado para ellos. Miremos lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase, o sea, para que lo trabajara y produjera. Las historias mayas escritas en el Popol Vuh son todavía un poco más francas con respecto a la ingeniería genética a la que fue sometida la humanidad. En sus escritos se describe la llegada al planeta Tierra de aquellos que ingenian. Y es la historia de Kukulcán o del mismo Quetzalcóatl y de otros personajes en la cual tienen una conversación entre ellos y dicen, hagamos avatares que se parezcan a nosotros mismos, para que hagan el trabajo y traigan nuestra comida. Es la misma historia que surge en la secuela de las películas El planeta de los simios. ¿Pierre Boulle creó la historia a partir de un conocimiento de mitologías antiguas? ¿O es otro ejemplo de narración accediendo a información de un campo más amplio de conciencia? ¿Siguen surgiendo esas historias porque en realidad puede ser que el ser humano esté recordando algo de nuestro pasado prehistórico? Y si continuamos hablando de películas y series y de cómo nos muestran algunas verdades, hay que recordar que en el año 1967 hubo un episodio de la primera temporada de Star Trek llamado El regreso de los arcontes. Este episodio, que fue escrito por Boris Frovel y Jane Roddenberry, el argumento se basa en un planeta poblado de seres humanos que son mantenidos en orden por un sacerdocio que actúa como intermediario entre ellos y una especie de figura de la deidad. Y mientras que el capitán Kirk y su tripulación exploran el lugar y lo que allí sucede, se dan cuenta que aquellos sacerdotes realmente actúan en nombre de un programa de computadora. O sea, no hay ningún dios en ese lugar, solo son ellos, el programa de computadora y los humanos que habitan el planeta, los cuales se encuentran sometidos. Ahora bien, si analizamos cuidadosamente el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que hay muchos símiles entre la historia del capítulo de Star Trek y lo que nos narran algunas páginas de las escrituras hebreas, porque a través de las narraciones del Antiguo Testamento podemos encontrar pasajes en los que vemos a una sociedad de colonias humanas, cada una gobernada por otro tipo de entidad llamada Elohim o Ben Elohim. Estos Elohim o Ben Elohim no son humanos, son una especie superior, y es como si estos colonizadores se hubiesen repartido la tierra y junto con ella también a la humanidad para que estos, o sea, los Ben Elohim, la administraran. Leamos lo que dice Deuteronomios 32, 8 y 9. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Este es un texto
que hace una referencia muy clara al tema que estamos hablando en este video, como uno mayor al cual le llaman el Altísimo, y que en hebreo la palabra utilizada es Elión. Divide a los hombres por grupos de 12, establece límites y los reparte a los llamados Elohim o Ben Elohim. Y como el documento bíblico se encarga de la historia del pueblo de Israel, entonces se hace la mención de que esta familia de Jacob o Israel es la que le tocó como heredad a Jehová. Pero también, como se lee en todo el transcurso de las historias, no hay una relación fácil entre estos poderes superiores llamados Elohim y los humanos, ya que a menudo estos Elohim envían a los humanos a la guerra porque había una especie de competencia entre ellos por los recursos. Y a medida que avanzamos en la lectura del Antiguo Testamento, no queda claro si estos Elohim aún siguen físicamente allí con ellos, o si los llamados profetas y sacerdotes están en su lugar, al igual que los llamados objetos sagrados, los cuales mantienen para consultarlos, porque poco a poco van desapareciendo de la historia la imagen de estos Elohim o dioses y solo queda la estructura de sacerdocios y profetas hasta el día de hoy. ¿Cómo lo hicieron Boris Sobel y Jane Roddenberry? ¿Será que se encontraron con esta historia por casualidad o podría deberse a que realmente eran unos eruditos de las mitologías? Bueno, quizás sí tenían un amplio conocimiento de la historia antigua. Ciertamente, en ocasiones, muchas de estas películas y series de televisión nos dicen grandes verdades, sin que nos demos cuenta del todo. Habrá muchos que dirán que esto que estamos hablando es bastante interesante, pero se preguntarán si hay forma de probar que es cierto. Solo puedo decir que en el 2003 se tuvo la oportunidad de probar una de las historias más antiguas, por no decir la más antigua de la civilización humana, y esa fue la historia de Gilgamesh. ¿Qué es lo positivo que debemos extraer de esta información? Bueno, que poco a poco los adelantos científicos de hombres valientes como Makukov y Sherbak, que no han escondido los resultados de sus investigaciones como acostumbra a hacer la élite que gobierna, nos llevarán a conocer y a descubrir nuestros orígenes y que en el futuro no lejano los humanos abandonarán la inocencia y creencia en dioses místicos que retribuyen a los que los obedecen y castigan a los que no hacen su voluntad. Despertemos del sueño profundo que fuimos puestos por aquellos que nos manipularon. Y por otro lado, esta información nos demuestra que no todo lo que nos muestran en el cine y la televisión es ciencia ficción y fantasía. Nos están contando una historia que posiblemente sea real. Solo depende de nosotros cómo la tomemos. Sobre estas y otras preguntas, estén siempre atentos al túnel. Si les gustó el video, dale like y si aún no te has suscrito, hazlo y también dale a la campanita para mantenerte informado de cada publicación. Y recuerda, esto es el túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en la oscuridad. Hasta la próxima.